hay cosas que van implícitas en ese Dios te bendiga, ¿sí o no? Oye, cuando tú le dices a una persona Dios te bendiga, pues ¿qué le estás diciendo o qué le estás deseando? Pues que le vaya bien, que el Señor lo prospere, que tenga salud, en fin, que el Señor esté con él, abriéndole campo, ¿sí o no? Fíjate todo lo que va en eso, Dios te bendiga. O cuando le dices, por ejemplo, a un hijo o a una hija, ¿vas a salir? Sí, sí. Bueno, pórtate bien. Pórtate bien. Lo que vaya adentro, lo que va en ese pórtate bien. A veces sería bueno también recordar lo que significa pórtate bien, porque a veces damos por cierto de que hay captado el mensaje, pero el pórtate bien es no llegues tarde, no seas malcriado, respeta los horarios, no escupas, no robes nada, no le pegues palizas a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, en la Biblia a veces hay un mensaje implícito que no se lee a priori, pero que ahí está. Y en el libro del Génesis, sobre todo el primer capítulo, hay muchos mensajes que están implícitos, pero que no se leen a simple vista, ¿no? Y lo interesante es saber que el libro del Génesis, sobre todo el capítulo 1, no es un libro, no es un capítulo, no es una historia que se escribió para crear polémica. No es un capítulo, no es una narración que se escribió para chocar frontalmente contra, por ejemplo, la llamada ciencia. Tampoco pretende el libro del Génesis, el primer capítulo, demostrar la existencia de Dios. La Biblia no pretende en ningún momento convencer a nadie de que Dios existe. En ningún momento ese es el objetivo de la Biblia. La primera palabra de la Biblia, ya la hemos mencionado muchas veces, la palabra Bereshit, y se ha traducido por en el principio. Pero realmente esa palabra no significa en el principio, sino Barishoná significa en el principio, Barishoná. Pero la Biblia no empieza con esa expresión, sino con otra. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia quiere dar a entender, que lo importante no es en sí el orden cronológico en el que fueron ocurriendo las cosas, sino el propósito por el cual ocurrieron de esa forma las cosas. ¿Me explico? A veces queremos, y de hecho le damos un énfasis a lo que la Biblia realmente no quiere, que te robe tanto tiempo. Y el día duró 24 horas, o fueron días de 1000 años, o cómo había luz y no había sol, y comenzamos a divagar en cosas que realmente no es lo que el texto intenta enfatizar, y lo importante lo olvidamos y lo aparcamos. Desde la primera palabra de la Biblia, la forma como está escrita, da a entender que lo que el Señor pretende es que el hombre capte el mensaje oculto de el propósito por el cual Dios creó lo que creó y por qué lo creó. ¿Me explico? Si Dios no hace las cosas porque está aburrido, Dios no hace nada para entretenerse, Dios no hace nada y después dice, no sé para qué hice esto. ¿Cuántas veces ha ocurrido que tú has comprado algo o has ido a algún lugar o te has metido en alguna actividad y después resulta que, ¿verdad? Como que te aburres. Me acuerdo hace muchos años fuimos una vez a una casa a recoger una serie de cosas que una familia nos daba para el rastro y trajimos un montón de juguetes nuevos, pero nuevecitos, prácticamente de paquete. Me acuerdo que habíamos traído un coche de estos de carrera teledirigido y bueno, estaba todo flamante. Y la señora, la abuela, nos decía que bueno, que el niño ya estaba aburrido, que los juguetes se lo habían comprado hace un par de meses, pero que ya el niño ya no le daba ninguna importancia y ahora había que tirar todo eso o regalarlo y volver a comprar otras cosas. ¿Cuántas veces hay gente en la vida que se mete en un deporte, se compran todo, la bicicleta, el pantalón de ciclista, no sé qué, y tú lo miras y dices, este se cree que va a correr en el Tour de Francia. Y tú para adentro dices, este a la semana no sabe ni dónde dejó la bicicleta. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? No levanten la mano porque no estoy hablando con nadie. Ahora le da por el fútbol y compra la pelota, no sé qué, no sé cuánto, o por el alpinismo, por el submarinismo, y compra las gafas y las aletas, y a los 3 días le dice, ¿y qué pasó? Dice, ya no quiero, y ahí está todo tirado. Dios no es así. Dios nunca empieza una cosa y la deja a medias. Es más, cuando empieza es porque en su mente ya está terminada. Cuando el Señor da su vida por su pueblo, es porque Él a su pueblo ya lo vio terminado. Si Él no ve algo completo y terminado, no lo empieza.
El ser humano es al revés. Nosotros empezamos algo para ver si lo terminamos. Dios es al revés. Dios lo empieza porque ya lo ve terminado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, en el libro del Génesis hay cosas muy interesantes. Yo hice una pequeña listita de algunas cosas que estoy descubriendo en este estudio. Y lo primero es cómo empieza el libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya el nombre de Dios está desde el primer versículo de la Biblia, desde el primer momento. Ahora, la gente se ha preguntado a lo largo de la historia por qué la Biblia comienza de esta manera y no comienza, por ejemplo, con los 10 mandamientos. O no comienza, por ejemplo, pidiéndonos Dios una serie de cosas y al final llevarnos a otro pasaje o capítulo o libro donde nos hable de la creación. ¿Por qué comienza la Biblia hablándonos de la creación del universo, del cielo, de la tierra, de los animales, de los pájaros, del hombre? Por una sencilla razón. Porque tenemos que partir de la base. Esta es una gran equivocación que cometieron los griegos, sobre todo el famoso Aristóteles. Él decía que el universo es eterno, que siempre ha existido. Que lo que vemos, sol, la luna, las estrellas, los astros, el firmamento, siempre ha existido, es algo eterno. Sin embargo, choca frontalmente contra la realidad bíblica. La realidad bíblica nos enseña que detrás de todo lo que vemos hay un creador. Es decir, si tú no aceptas que hay un creador, ¿cómo te vas a someter a una serie de mandamientos de un Dios o de un creador en el cual no crees o no te ha demostrado su poder y su autoridad? La creación fundamentalmente es un despliegue impresionante de la sabiduría y del poder de Dios. Fíjate qué interesante, hermanos. El hombre no toma parte activa en la creación de la tierra, ni los cielos, ni del universo. El hombre es creado al 6º día. Es decir, que durante el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día, Dios no para de hacer, de crear y decir cosas sin necesidad de que el hombre, permítame la expresión entre comillas, le eche una mano. Esto es un golpe al ego del hombre, porque si el hombre hubiera sido creado desde el primer día, podía haber llegado a creer la mentira, pero creer en esa mentira, de que el hombre participó de alguna manera en la obra creadora de Dios. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Prácticamente cuando todo ya está finalizado, ordenado y en su justo lugar, es cuando Dios crea al hombre. Por lo tanto, el hombre tiene que partir de la base de que incluso él mismo es un ser creado. Y es un ser creado con un propósito. Y todo lo que Dios ha hecho, lo ha creado para entregárselo al hombre, para que lo administre, para que lo cuide, para que lo proteja y para que a través de todas las obras de Dios, del sol, la luna, los mares, etcétera, pueda siempre recordar que detrás de todo lo que existe, de lo que pueden ver nuestros ojos y aún lo que no pueden ver, siempre está la mano de nuestro poderoso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la creación se creó con un propósito. No se creó porque Dios no tenía otra cosa que hacer, sino que se creó con un propósito concreto y definido. Ahora bien, la Biblia comienza diciendo en el principio, pero realmente es un principio. No es el principio principal, digamos, como el número 1 y a partir de ese vino el 2 y el 3, sino que simplemente es un principio de otros tantos que hubo. ¿Me explico? Dios creó muchas cosas antes de que comencemos a ver que Él está poniendo en orden lo creado. Fíjense qué interesante que lo primero que Dios crea dice que son los cielos y a continuación la tierra. Ahora, si observamos los cielos, según el nombre bíblico, porque claro, uno menciona la palabra cielos en nuestro idioma, y prácticamente sí, sabes a lo que te refieres, pero la palabra cielos en sí para nosotros no tiene una raíz etimológica que nos deja con la boca abierta diciendo, madre mía, lo que significa esta palabra. Sinceramente, la palabra cielo, si la estudias en español, no te dice nada. Pero como la Biblia fue escrita en el idioma de Dios, en el idioma perfecto, el idioma que Dios utilizaba para crear y el idioma que Dios permitió que se plasmara por escrito en su palabra, cuando Él emplea la palabra cielos, es la palabra hashamayim, los cielos. Y Él lo que hace es que une dos elementos, como es el agua y el fuego, y crea un término nuevo que son los cielos, que literalmente, si tradujéramos esa palabra, diríamos cielos, agua-fuego o fuego-agua.
Es decir, que la unión entre el fuego y el agua es lo que nosotros conocemos con el nombre de cielos. Ahora, esto es algo que en nuestra mente no entra, porque si tú le echas agua al fuego, lo apagas. Son dos elementos que no se llevan bien. No es como el agua y la electricidad, por ejemplo, ¿no? Que el agua es conductora de la electricidad. Es decir, el peor enemigo del fuego es el agua. Es decir, que cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea una serie de elementos químicos que permiten la vida. Porque en el agua hay oxígeno. Y sabemos que, por ejemplo, para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa? El fuego se apaga. Tú enciendes una vela y le pones un vaso encima, y en cuanto se consuma el oxígeno, termina apagándose. Por lo tanto, cuando el Señor dice que Él creó los cielos y la tierra, nos está hablando indirectamente de que Él creó de una forma, con una armonía alucinante, una serie de elementos químicos que era lo idóneo para la vida. Cuando Él crea los cielos y crea la tierra, a continuación pasa a decirnos que lo que estaba en caos, en desorden, en algo desastroso, no era el cielo, sino era la tierra. Miren el versículo 2. Y la tierra estaba, la versión Reina Valera dice, desordenada. También dice vacía. Era un caos, era un páramo, era un desierto, era un yermo total y absoluto, ¿verdad? Las palabras que aparecen ahí, tohu, babohu, son palabras que aparecen en otros versículos de la Biblia. Son palabras que cuando van juntas, porque a veces hay versículos que usa una u usa otra, pero cuando van juntas son sinónimas. La sensación, no hay una palabra exacta para traducir estos términos al español. Son palabras que, como que cuando tú ves algo que te produce asombro, te deja con la boca abierta, te deja sorprendido, te deja como diciendo, madre mía, esto es un desastre, esto no, ¿qué pasó aquí? Esa es la sensación que experimentaba el hombre en el caso de que hubiera visto en aquel momento lo que allí estaba pasando, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo un Dios perfecto que crea los cielos y la tierra, a continuación vemos que la tierra que Él ha creado está patas arriba, está destruida, está realmente, pues, en una situación de asombro, incluso hasta de tinieblas? Bueno, entre el versículo 1 y el versículo 2 se ha dicho muchas veces que ahí algo tuvo que ocurrir para que ese cielo y esa tierra perfecta que Dios había creado quedara en el versículo 2 de una forma totalmente desastrosa, arruinada y caótica, ¿no? En ningún momento del capítulo 1 de Génesis encontramos cuando Dios creó el agua, pero sin embargo el agua ya existía. Entonces ustedes van a ver que Dios, cuando sigue relatándonos en el capítulo 1 de Génesis la creación, o más bien la puesta en orden de la creación en muchos aspectos, Él separa las aguas, no crea las aguas. Ya las aguas las creó en el versículo 1, los cielos y la tierra. Cielo, la palabra cielo lleva el elemento del agua, es agua y fuego, lo acabo de decir. Luego, cuando Él separa las aguas ya existían, y es la única vez en todo el relato de Génesis 1, donde no se emplea la expresión y vio Dios que era bueno. Porque cuando Dios separa, no emplea la palabra vio Dios que era bueno. Pero cuando hay unidad, cuando está completo algo, entonces Dios sí emplea la expresión vio Dios que era bueno. Ahora, podríamos hablar largo y tendido acerca de cada una de las cosas que Dios fue creando, el orden que fue estableciendo, ¿verdad? Para crear una cosa, para crear otra cosa. En nuestra mente no cabe que las tinieblas puedan convivir al mismo tiempo con la luz, porque en nuestra mente o hay luz o hay tinieblas, pero sin embargo hasta el cuarto día la forma de medir el tiempo, incluso el concepto luz, era completamente diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día. Repito, porque para nosotros la luz no puede cohabitar, no puede existir con las tinieblas. Sin embargo, durante 4 días, pues, o durante algunos días, la luz y las tinieblas parece como que estaban juntas hasta que Dios las separa. Ahora, cuando Él crea la separación, cuando Él hace la separación entre el sol y el día y la noche, versículo 14, hay algo que Dios dice que es tremendamente llamativo y lo quiero leer. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y ahora dice 3 cosas
muy interesantes que van a cumplir esas lumbreras. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos, primero, para separar el día de la noche. ¿Sí? A partir de ahora, el día va a ser una cosa y la noche va a ser otra. Segundo, para que sirvan de señales para las estaciones. La palabra señales es una palabra muy interesante. Y después más adelante dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, lo que hace cuando crea el sol y cuando crea a la luna, le da tres funciones. Repito, separar el día de la noche, servir como señales para los tiempos, días y años, y también para alumbrar a los hombres. Ahora, es interesante notar que una de las palabras que aparece ahí por primera vez en el relato de la Biblia es una palabra que se emplea, que es la palabra modín, y es la palabra que se emplea para las fiestas. Los judíos desarrollaron un sistema de calendario completamente diferente a todos los calendarios que en aquel tiempo regían el mundo, incluso en la actualidad. Nosotros tenemos un calendario, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que está basado en el sol, que tiene más días, es más largo que el calendario lunar en el cual está basado la Biblia y las profecías de la Biblia. Cuando el Señor habla a los profetas a través de tiempos, a través de fechas, a través de fiestas o de acontecimientos, no utiliza el calendario solar. No existía el calendario solar, sino el único calendario que existía era el calendario lunar, ¿verdad? Que tiene 354 días. Es el ciclo de la luna, ¿verdad? Sin embargo, el ciclo del sol son 365 días. ¿Sí? El período de la luna está incorporado dentro del sol. ¿Y qué es lo que hacen? Para compensar la diferencia, cada cierto tiempo, ¿verdad? Se van cada vez abriendo una brecha entre uno y otro calendario, y lo que hacen es que tienen a veces, no siempre, pero a veces tienen un calendario de 13, no de 12, de 13 meses para compensar la diferencia. Ahora, fíjate la cantidad de fiestas y la cantidad de acontecimientos que están basados, temas proféticos que están basados en la Biblia en base al tema de la luna. Incluso en el libro del Apocalipsis dice la Biblia que hay una mujer que se pone encima de la luna. Y dice que fue una gran señal que vio Juan cuando estaba en el libro del Apocalipsis, ¿no? Así que la Biblia nos enseña que Dios puso a lo largo del universo una serie de señales, de puntos de referencia, para que el hombre supiera en todo momento, según el tiempo, lo que iba a acontecer. Me explico. Según el tiempo en el que uno se encuentre, acontecen una serie de cosas u otras. Por ejemplo, en el tiempo de Noé no se podía construir el primer templo de Jerusalén, porque el tiempo en el que vivió Noé no era el tiempo en el que el acontecimiento tremendo de la construcción del primer templo se llevara a cabo. Por lo tanto, hubiera sido una pérdida de tiempo, de energía, de recursos económicos, hubiera sido quemar a la gente, involucrarlas en un proyecto que no era el tiempo para llevarlo a cabo. ¿Es que acaso Dios no quería que se construyera un templo? Sí, pero no en ese momento. Por eso la Torre de Babel empezó mal y terminó peor. Porque no era el momento, no era el tiempo para que ese acontecimiento se llevara a cabo. Y por eso Dios lo tuvo que detener. Y se produjo una división y la gente fue esparcida por todas partes de la tierra. Hay un versículo en el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas, muy interesante, que dice algo así como: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació bajo la ley, y cuenta el tiempo en el que vino. Es decir, el Mesías no podía haber nacido en los tiempos de la invasión de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor. El Mesías no podía haber nacido en los tiempos de Nehemías cuando vuelven del cautiverio en Babilonia. El Mesías no tenía que nacer cuando salieron de la esclavitud en Egipto. El Mesías tenía que nacer cuando Dios lo tenía establecido en su agenda, en su calendario. Por lo tanto, es muy importante que nosotros los creyentes conozcamos los tiempos. Por eso la Biblia alaba y habla muy bien de los famosos hijos de Isaacar. Ustedes saben que Isaacar era uno de los 12 hijos de Jacob. Y cada hijo tenía una característica. Eso es muy importante que lo sepamos. Y es muy bueno ver
que, por ejemplo, los famosos hermanos gemelos Jacob y Esaú eran hijos del mismo padre, evidentemente, lógicamente de la misma madre, pero eran completamente diferentes, por dentro y por fuera. No se podía esperar de Jacob lo que el padre esperaba de Esaú, ni viceversa, ¿verdad? Ustedes van a ver que Jacob, cuando habla con sus hijos y le establece los tiempos para el futuro, hay 4 de ellos que los compara con animales. Y tú tienes que ver las características de ese animal y por qué el padre llamó a uno y le dijo que sería como un asno montés, y a otro le dijo que sería como una serpiente en el camino. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los hijos de Jacob, con el paso del tiempo, desarrolló una facultad espiritual que todo el mundo aceptaba y a todo el mundo le llamaba la atención, y era que eran entendidos en los tiempos. Amén. Cuando David suba al trono, él tiene que tener soldados, y las tribus comienzan a aportar soldados, armamento, comida, animales, etcétera. La tribu que menos gente aportó, pero no por eso los menos importantes, fue la tribu de Isaacar, que dice que le mandaron unos 200 y pico hijos para que se enrolaran en el ejército del rey David, y dice que estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. No tenían buena puntería, no eran buenos soldados, no eran albañiles, fontaneros, carpinteros, no eran buenos cocineros, no eran buenos jinetes, eran entendidos en los tiempos. Dice que cuando ellos hablaban, Israel les escuchaba, porque ellos sabían cuándo era el tiempo de ir a la guerra y cuándo era el tiempo de quedarse en casa. Entendidos en los tiempos, en plural. Sabían lo que iba a acontecer según el tiempo en el que se encontraban. Y por eso el Señor lo que hace en el libro de Génesis capítulo 1, aunque no es lo prioritario, lo dije al principio, lo prioritario es descubrir el propósito de la creación y no tanto el orden cronológico de la creación. Lo que el Señor hace es dividir en 6 períodos, 6 días, y en cada uno de esos días el Señor va haciendo diferentes cosas. No tengo tiempo para desarrollar todo esto, pero toda la historia de la humanidad está registrada en lo que Dios fue haciendo en cada uno de los días. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Adán? Cerca de 1000 años. Le faltó 70 años, le faltaron 70 años para cumplir un milenio. Murió con 930 años. La cantidad de gente que vio a Adán y la cantidad de gente que conoció a Adán. Vivió casi 1000 años. En 1000 años, él fue una luz. En esos primeros 1000 años de la historia de la humanidad, él fue una luz para el mundo, porque él era el producto de la creación de las manos del Señor. Él era un testimonio viviente, una luz en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta tiniebla. Él fue una luz. Cuando le veían, sabían que él era el único hombre en esta tierra que fue creado directamente por las manos del Señor Dios Todopoderoso. Y así sucesivamente vemos cómo el Señor fue creando en el día 1 tal cosa, en el día 2 tal cosa, en el día 3 tal cosa, hasta que finalmente llega al 7º día. Pero lo importante es saber de estos 6 días que teóricamente relatan como 6000 años de historia. Lo interesante es saber que el último día, el 7º día, la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva que no hicieran nada, que santificaran, que apartaran ese día para que ellos recordaran que todo cuanto existía y todo de lo que podían disfrutar hasta ese momento era por la mano poderosa y creadora del Señor. La Biblia nos habla en el libro del Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento, por supuesto, nos habla de que falta una etapa, un período de un día o de 1000 años, que nosotros la conocemos con el nombre de el milenio, donde el Señor mismo reinará sobre la casa de Jacob y su reino, ¿verdad?, será desde la ciudad de Jerusalén. Luego, si Él va a reinar 1000 años y la historia de la creación se relata en 6 días y cada día para el Señor es como 1000 años, quiere decir que el Señor lo que está haciendo nos está anticipando los acontecimientos desde Adán hasta los próximos 6000 años. Y en cada etapa de ese tiempo, en cada etapa del camino, uno tiene que saber qué le corresponde hacer y qué no le corresponde hacer. Ustedes saben que un día estaba orando el patriarca Abraham, y hay un momento en el que Dios le dice, tu descendencia estará cautiva en Egipto 400 años.
Es decir, que Abraham sabía perfectamente que el pueblo de Israel, sus descendientes, tendrían que bajar a Egipto y permanecer como esclavos casi 400 años. Es decir, no se desesperen, no se amarguen, no se tiren de los pelos ni se depriman cuando han pasado ya 200 años y todavía el Señor nos tiene cautivos aquí en Egipto. Porque yo les he dicho que aquí van a estar 400 años. Por lo tanto, relájense, adáptense a las circunstancias. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Ustedes pueden verlo en su libro. ¿Qué es lo que hace Jeremías cuando Jerusalén es atacada? Cuando el templo es destruido y se llevan a Nabucodonosor a miles y a miles de personas a Babilonia cautivo. Les manda cartas y les dice, tranquilícense, compren terrenos, edifiquen casas, planten viñas. Porque si ustedes están orando y creyendo que dentro de 4 o 5 años todo terminará y volverán a la tierra, se van a llevar una tremenda desilusión. Por lo tanto, yo les animo a que corten con el pasado y comiencen a echar raíces, porque no será hasta después de 70 años que ustedes volverán del cautiverio de Babilonia aquí a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Jeremías sabía perfectamente, por revelación del Señor, evidentemente, cuánto tiempo iban a tener que estar esperando en el destierro antes de que les permitieran volver para construir Jerusalén. Por eso ustedes pueden ver en el famoso libro de Daniel, cuando el profeta Daniel en el capítulo 9 está orando, él dice que ha llegado a la conclusión de que están a punto, algunos dicen que estaba por el 68, 69, ya picando el año 70 de cautiverio. Por eso Daniel ora y ora y ora al Señor, dice, porque estaba yo leyendo los libros del profeta Jeremías que nos hablaba de 70 años de cautiverio. Es decir, hermanos, durante 70 años no estemos agobiados. Nos ha tocado vivir esta etapa de la vida. Claro, ya sé que hay gente que fue llevada al cautiverio y nunca volvió. Bueno, también sabemos que hay gente que nació como cautivos y murieron como cautivos. Pero también sabemos que hay gente que nació allí que volverían a Israel aunque no lo conocieran. Por lo tanto, lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es, según el tiempo en el que usted viva, ciertas y determinadas cosas ocurrirán. Ahora bien, trasladando a esto a nuestro tiempo presente, la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo de la historia estamos? ¿En qué parte del reloj estamos? Bueno, amados hermanos, la Biblia nos habla acerca de una etapa que la llama los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Una vez, como le decía Pepita el otro día, fui a una sinagoga, creo que fue allí en Jerusalén, y vi en la pared una fotografía, un póster de un reloj que marcaba las 12 menos 5. Y pregunté, ¿por qué? No era un reloj, sino era como una fotografía, un dibujo. Digo, ¿por qué pone las 12 menos 5? Dice, porque nosotros creemos que el Mesías está próximo a venir. Es como decir, metafóricamente, ¿no? Faltan 5 minutos para que el Señor venga. Fíjate tú en la mentalidad de ellos, cómo saben, porque ellos llevan el calendario bíblico. Aparte de también ellos llevan el calendario bíblico. Y saben que ya hemos salido del año 6000. Desde que el Señor creó a Adán y Eva. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no estamos en el tiempo de ver cómo los romanos van a prender al Mesías y lo van a crucificar. Pero hubo una generación que el Señor le dijo, a esta generación lo que se le va a permitir ver, y lo van a ver, es que al Hijo del Hombre lo levantan y lo meten bajo tierra, y así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre. Es decir, que hubo una generación que lo vio nacer, lo vio morir y lo vio resucitar y también ascender, pero no lo vieron venir. ¿Te das cuenta? Fue una generación muy completa, porque lo vieron cómo nació, cómo vivió, cómo murió y dónde, cómo resucitó, cómo ascendió, pero se murieron y no lo vieron venir. Luego queda una generación en el tiempo de Dios que tendrá que ver ese último detalle tan interesante que es verlo venir en las nubes. Y dice la Biblia que cuando Él venga, en esta ocasión no será como en la primera venida, que unos poquitos se enteraron, sino que en esta ocasión dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, la última generación, que somos nosotros, será la generación que más señales proféticas vea que se cumplan. Así de claro. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo que estaba, vamos a poner, faltan 15 días para que María dé a luz en Belén de Judea.
y tú eres, por ejemplo, no sé, un ganadero, un agricultor, un vendedor de joyas, o de animales, o de tela, me da igual. Si tú hubieras vivido en aquellos días previos, esas semanas o meses previos al nacimiento del Mesías, no había nada espectacular que tenía que acontecer para decir, ya nació, ya nació. Los únicos que vieron algo espectacular, y curiosamente no en Jerusalén, no en Israel, sino a centenares de kilómetros, fueron aquellos hombres que estaban todavía con el antiguo sistema astrológico, mirando a las estrellas, a las lumbreras, porque no tenían Biblia. Y la Biblia nos enseña que Dios habla a la gente según el nivel en el que se encuentre. Si tú tienes Biblia, a ti Dios no te va a hablar por las estrellas. Pero aquellos que no tenían Biblia, pero conocían a las estrellas y el nombre de las estrellas que Dios le puso en el principio, llegaron a una conclusión de que su estrella, la alineación de aquellos planetas se había producido, por lo tanto el Mesías ya había nacido en Belén de Judea. Y ellos son guiados milagrosamente desde aquellas zonas remotas de la tierra, y ellos son llevados directamente a aquel pequeño pueblecito de Belén de Judea. Y cuando llegan le dicen al rey Herodes, le podrían haber preguntado a cualquiera, pero preguntarle a un rey, ¿dónde está el rey? Es como decir, no te reconozco como rey, tú no eres el rey. Imagínate cómo se tuvo que sentir el rey Herodes cuando le dicen a aquellos extranjeros, venimos a adorar al rey de los judíos, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y el rey Herodes podía haber dicho, ¿cómo que dónde está? Yo soy el rey Herodes. Ahora, hay una montaña en Israel, a las afueras de Jerusalén, que se llama el Herodión. Es una montaña espectacular. Ustedes saben que en la Biblia hay varios hombres que se llaman Herodes, el padre, el hijo, el nieto, ¿verdad? El Agripa, el grande, ¿verdad? Este hombre, uno de los reyes Herodes, tenía una obsesión por las construcciones. Le encantaba construir obras faraónicas. Ahí tenemos, por ejemplo, la famosa ciudad de Cesarea la Marítima, hemos estado en ellas varias veces. Tenemos la fortaleza de Masada, y tenemos otras cosas. Pero la montaña llamada el Herodión es espectacular porque es una montaña enorme, que él lo que dice es que la corten por la mitad. Y cuando cortan una montaña por la mitad, es como decir, en el Teide quiero vivir, pero no en la punta, sino quiero que lo corten por la mitad, lo aplanen, lo dejen llano y me hagan un palacio. Y allí vivía Herodes, en el famoso Herodión, que hasta el día de hoy se puede visitar. Hace muy poco tiempo descubrieron la tumba del rey Herodes y allí está. Es territorio palestino, pero se puede entrar, se puede visitar. Cuando ellos venían, con lo primero que se encontraron fue con la montaña cortada, donde había un palacio enorme llamado el Herodión, donde vivía el rey Herodes, pero ellos sabían que ese Herodes no era al que ellos venían a adorar, era otro. Y dice la Biblia que cuando llegaron, era un niño pequeño. No está ya en el pesebre, en Azucá, porque ya ha pasado un tiempo, como mínimo 2 años, pues como mínimo han pasado 2 años desde que los pastores lo visitan, en aquellas condiciones en las que nació, hasta que ellos llegan han pasado 2 años. Por eso el rey Herodes dice, bueno, para que no se nos escape ninguno, todos los menores de 2 años que los maten, ¿verdad? Pero es interesante notar que ellos supieron discernir el tiempo de la venida del Mesías por las lumbreras, por los astros en el firmamento. Claro, el enemigo siempre ha utilizado este sistema de la astrología, ¿verdad?, pues para pronosticar y para averiguar y para, en fin, para tantas y tantas cosas. Pero sí hay un momento en la historia en el que el Señor hablaba a través de las constelaciones. Porque dice la Biblia que los cielos cuentan, Salmo 19, los cielos cuentan, los cielos relatan la gloria de Dios y el firmamento, las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Lo que pasa es que la gente no sabe qué palabra dicen, pero dice que un día emite palabra a otro día. Y pone el ejemplo del novio, ¿no?, que sale de su tálamo y dice que hace un recorrido y sale de un lugar y llega al otro lugar y otra vez lo hace y es un círculo continuo y permanente. Es decir, en el libro del Génesis lo que encontramos es un orden que Dios lo que hace es que se mete en nuestro tiempo. Dios es un Dios atemporal. Dios no envejece, Dios no se cansa. La expresión que Dios descansó es una expresión humana para explicar un concepto divino.
No es que descansó porque estaba cansado y dijo, uy, voy a descansar un poquito, sino que realmente la idea es, cesó de hablar. Ya no dijo nada. Y al dejar de hablar, cesó la creación. Y entonces el Señor lo que hace es decir, el ejemplo que yo les he dado de dejar de hablar, dejar de crear, es lo que ustedes tienen que hacer para dar testimonio al mundo de que ustedes creen en la obra creadora del Señor, del Dios Todopoderoso, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo va más allá y dice, así como Dios, entre comillas, descansó de sus obras, ustedes también tienen que descansar de sus obras, pero de esas obras muertas que lo que han hecho es fatigarte, cansarte y darte en todo caso gloria a ti y no darle gloria al Señor. Y hay que arrepentirse, dice la Biblia, de esas obras muertas. Así que en el libro del Génesis lo que encontramos es el propósito por el cual Dios crea al hombre. Ahora, Dios crea al hombre de una forma tan perfecta que en cierto sentido no es la palabra correcta, pero para que nos entendamos, una especie de reproducción en miniatura de las características espirituales de Dios. Dios no tiene imagen, por lo tanto no tiene medida, no tiene forma. ¿Cuánto mide Dios? ¿Cuánto pesa Dios? No tiene medida. No tiene forma. Si tuviera medida y tuviera forma, sería un Dios limitado. Si Dios tuviera una mano de 500 kilómetros de largo, ya sabríamos cuánto mide Dios y ya sabríamos que no llega al 501, sino que empieza y termina con el kilómetro 500, por ponerlo de alguna manera. Por lo tanto, Dios es espíritu, no tiene medida, no se duplica, no se le puede pesar, no se le puede medir. No tiene una forma característica así, bueno, vamos a hacer la forma de Dios, ni mucho menos. Pero Dios lo que hace es transmite al hombre su esencia, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de hacer justicia. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre no solamente tiene estos atributos que su Dios, su Creador, le ha dado, sino que además goza de perfección. Goza de perfección y la perfección significa que es un ser completo. En esa perfección que el hombre tenía, decide utilizar su libre albedrío para rebelarse en contra de su Creador. Peca contra Dios, se rebela contra el Señor Dios Todopoderoso y automáticamente las consecuencias comienza a experimentarlas. Lo interesante es notar que el hombre cayó después que su esposa. Dice la Biblia que Eva, su esposa, Java, el nombre original de Eva no es Eva, es Java, que significa vida. Pecó primero y luego ella lleva a su marido, lleva al hombre a desobedecer a Dios, a rebelarse contra Dios. Yo quisiera que ustedes en casa detenidamente lean en estos días el capítulo 3 del libro del Génesis y os vais a dar cuenta qué conversación tan interesante, pero qué peligrosa mantiene esta mujer con este personaje llamado Satanás, donde ella dice cosas que Dios nunca había dicho, donde ella añade y le dice al diablo cosas que Dios jamás le había dicho a ella, pero ella añade cosas y le da como ideas al diablo y el diablo la tienta y ella ve que lo que ella ha dicho no se cumple y automáticamente pues peca y desobedece y todos conocemos el resto de la historia. A partir de ese momento la relación del hombre con Dios se deteriora. A partir de ese momento Dios no puede mantener al hombre en ese lugar perfecto y maravilloso en el cual que había crecido y había estado durante un cierto periodo de tiempo, sino que lo expulsa, pero lo busca. Y esto es algo tremendo, hermanos. Ver cómo el Creador sabe que el hombre ha pecado, sabe que el hombre ha desobedecido, pero no se lava las manos y le dice ahí te quedas, sino que lo busca. Lo llama por el nombre que él le dio y confronta al hombre con su cruda realidad, porque sin confrontación no hay cambio. Hay gente que dice, no, ese tema no lo toques. No, no hables de eso porque se va a armar el follón. Dios hace todo lo contrario y dice, no, vamos a tocar ese tema para que se monte el follón. No escondamos la cabeza bajo tierra. Adán pecó. Que no se entere nadie. No, Adán, ¿dónde estás? Dios sabe dónde está. ¿Cómo no lo va a saber? Si sus ojos recorren toda la tierra, ¿por qué lo llama y por qué le dice dónde estás? Si él sabe dónde estás, para que el hombre diga lo que dijo cuando fue la respuesta de Adán, ¿cuál fue? Es que oí tu voz y tuve miedo
y me escondí. Y tuviste miedo porque, y ahí empieza el Señor un proceso de restauración de este hombre, pero en la restauración conlleva que ya no puede mantener el nivel que tuvo en un principio, sino que lo expulsa, lo arroja de ese lugar, y ahí comienza toda la historia del hombre que todos conocemos perfectamente. Ahora, lo interesante, quisiera leer unos versículos. En Isaías 41, Isaías capítulo 41, por favor, versículos 22 y 23, leemos algo muy interesante referente a lo que estamos hablando en esta noche. Isaías capítulo 41, versículos 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Y sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dios está confrontando a los ídolos que ellos están adorando en vez de adorar al verdadero Dios. Y Dios le dice, bueno, si ustedes han decidido cambiarme a mí por otros dioses, pregúntenle a esos ídolos, pregúntenle a esos dioses que te hablen de lo que pasó. Pregúntenle, pinchen a esos dioses y díganle, cuéntame lo que va a pasar en el futuro. Y dice el versículo 23, dadnos nuevas y dadnos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. En otras palabras, Dios emplea como argumento de su poder y de su autoridad que conoce lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en el futuro, y lo cuenta de antemano para que cuando ocurran la gente tenga conciencia de que Dios ya te lo había dicho de antemano. Cristo utilizó durante su ministerio en varias ocasiones este sistema. Él dijo en varias ocasiones a sus discípulos, seguro que lo vas a recordar, esto que yo os estoy diciendo ahora, ustedes no lo entienden, pero yo te lo estoy diciendo ahora para que cuando acontezca se acuerden de que yo ya te lo había dicho. Y efectivamente dice la Biblia que cuando el Señor resucitó al tercer día, entendieron aquella frase que les dijo, destruid este templo y en 3 días lo volveré a reconstruir. Dice, ahora entendemos que no se refería al templo de Jerusalén, sino al templo de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos en Isaías, vamos al capítulo 46, versículos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, acordaos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora viene lo interesante, dice, que anuncio lo por venir, ¿desde dónde? Desde el principio. La palabra principio en la Biblia es Bereshit. ¿Cuál es la primera palabra de la Biblia? Bereshit bara Elohim el hashamayim bet haaretz. Bereshit es la primera palabra que aparece en la Biblia. ¿Qué te está diciendo? Yo anuncio lo por venir desde el Bereshit. ¿Lo pillas o no? Desde la primera palabra de la Biblia te estoy contando lo que va a pasar al final. Y desde la antigüedad lo que aún no he hecho. Ahora, este versículo, que yo lo tengo aquí subrayado en amarillo, este versículo que dice, y lo vuelvo a repetir, yo anuncio lo por venir desde Bereshit, desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha hecho, se puede leer, léelo al revés. No lo digo a ustedes, porque si lo leen al revés no dice nada. Pero en el hebreo, este versículo, si tú lo lees, en hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿sí o no? En hebreo este versículo, si tú lo lees de derecha a izquierda, dice lo que te acabo de leer. Pero si tú lo lees de izquierda a derecha, dice, te cuento el principio al revés desde el principio. Te cuento el final desde el principio leyéndolo al revés. ¿Lo pilláis o no? No lo pilláis. Si leemos el texto en hebreo y lo traducimos, dice, anuncio lo por venir desde el principio,
principio es la palabra Bereshit. El libro del Génesis en la Biblia se llama Bereshit, no se llama Génesis, se llama Bereshit. ¿Por qué? Porque la primera palabra del libro del Génesis es la palabra Bereshit. Entonces, en vez de poner la palabra principio, pon la palabra Bereshit. Yo anuncio lo porvenir desde el Bereshit, desde el Génesis. ¿Lo pilláis ahora? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Si tú este versículo en hebreo, en español no sale. Si tú este versículo en hebreo, en vez de leerlo de derecha a izquierda, como se lee en hebreo, lo lees de izquierda a derecha, te dice textualmente, yo anuncio lo que ha de acontecer leyendo al revés desde el principio. Es decir, Dios como que codifica el futuro y en las páginas de la historia, según lo que va aconteciendo, te va relatando lo que va a ocurrir en cada momento de la historia de la humanidad. Cuando una mujer está embarazada y sabe que le quedan, en teoría, 9 meses, ¿sí o no? 9 meses, si tú coges un libro de medicina, y muchas mujeres lo hacen cuando están embarazadas, ya después no lo hacen más, pero hay muchas mujeres que cuando están embarazadas se compran un libro donde a veces se ve hasta una fotografía o un dibujo del proceso de crecimiento y desarrollo del niño durante los 9 meses. Y puedes ver que al mes se está formando, yo qué sé. Bueno, aquí hay una doctora que puede hablar mejor que yo de esto, ¿no? En el primer mes se forma esto, esto y esto. En el segundo mes esto y esto y esto. En el cuarto mes esto, esto y esto. Hay un proceso. Es un humano, sí, pero en proceso. Si saliera a los 2 meses o a los 3 meses, pues tú imagínate. Desde el primer momento tiene vida. Ahí tienes la ecografía, mira, es un niño, es una niña. Pero tienes que esperar. Hay un proceso de 9 meses. El proceso de parto de la humanidad tiene 6 días y un día de descanso, que es el famoso Shabbat, el milenio, donde el Señor gobierna. Es decir, si tú coges un libro de medicina, sabes que en el 5.º mes el niño está cogiendo peso. Al niño le está saliendo el pelo, se le están fortaleciendo las manos, los pies, yo qué sé. Si tú coges la Biblia y dices, vamos a ver, ¿qué pasó en los días del rey David? Guerras, y venga, y venga más guerra, y venga más guerra, y venga más guerra. Llegó un momento en que se acabaron las guerras, ya no había guerras, ya no había que luchar contra nadie, porque ni siquiera había país que defender, dispersados por todas las naciones de la tierra. Pero en ese proceso, llegó un momento en el que Dios dijo, ahora en este tiempo, volverán a resurgir de las cenizas los huesos secos. Ezequiel 37. Y cuando al final de la visión Ezequiel pregunta y dice, ¿y estos huesos secos a los cuales yo les prediqué? Y de repente veo una visión que se levantan, huesos secos, muertos, que se levantan y se pone el hueso con su hueso, la tibia, el peroné, cada uno en su sitio, y ahora se le pega los tendones y la carne y los músculos. Señor, ¿esto qué es? El Señor dice, esto que estás viendo, esta es la casa de Israel, que en los últimos tiempos será restaurada y volverán otra vez a su tierra. Ezequiel proféticamente, pero no fue hasta 1948 que esa profecía que Ezequiel vio en una visión se cumplió ante los ojos del mundo entero. Pero cuando Ezequiel vio a esos huesos secos que se levantaron y eran un ejército, dice, Señor, noto que en este ejército no hay espíritu. Y le dice el Señor, ahora profetízale al espíritu. Dile, espíritu, entra en ellos. Y cuando entró el espíritu, dice que se convirtió en un ejército tremendamente poderoso. Y entonces nos habla de la restauración de este país, de este pueblo, en 2 etapas. Una que ya se ha producido, 1948, la restauración nacional, pero falta la más importante, la restauración espiritual del pueblo de Israel, donde dice que todos se convertirán al Señor y todos le entregarán su vida al Señor y todos confesarán que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que va a acontecer en los últimos tiempos, muchas veces se enfatiza lo negativo, el anticristo, la marca de la bestia, el falso profeta, sangre, guerra, rumores de guerra. Y es verdad, claro que es verdad, pero las monedas tienen 2 caras.
Si le damos la vuelta, ya hemos hablado de las 10 vírgenes, las que se quedan dormidas, las que se quedan despiertas, del falso profeta, del anticristo, de la restauración de Israel. Pero los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas que van a acontecer en los últimos tiempos, dice que superarán a todas las maravillas y prodigios que Dios ha hecho en el principio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al final Dios hará algo tremendo, que la gloria, la manifestación del poder de Dios será mayor que la primera. Y tú dices, ¿cuál fue la primera manifestación de la gloria de Dios? ¿Cuál fue la primera vez que podemos ver en la escena mundial el poder de Dios? Génesis capítulo 1. ¿Te parece poco? La creación del sol, la luna, las estrellas, los planetas, el firmamento. Una manifestación impresionante del poder de Dios. Pues lo que Dios hará en los últimos tiempos será tan espectacular que millones y millones de personas no les quedará más remedio que reconocer que el Señor es el Dios Todopoderoso. Porque dice, si no creen a mis palabras, creerán en mí por las señales que verán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el anticristo y el falso profeta, como hemos hablado en estas 2 últimas semanas, se empeñan tanto en milagros, en prodigios y en señales? ¿Por qué? Porque tienen que contrarrestar las señales y los milagros que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque el diablo siempre imita la obra de Dios. Cuando el diablo imita la obra de Dios, es porque la obra de Dios también está actuando. Así que por una parte vemos el plan del enemigo, pero por otra parte el plan de Dios, que es imparable. Y quiero decirles, y lo podemos decir categóricamente, que estamos ya en el 6º día. En el 6º día, no estamos ni en el 3º, ni en el 4º, ni en el 5º, estamos ya en el 6º milenio. ¿Cuántos años han pasado bíblicamente? ¿Cuántos años han pasado desde que Dios puso a Adán en el jardín del Edén hasta hoy? 5.770 y tantos años. Y ustedes dicen, sí, pero es que se ha descubierto que una montaña para poder formarse necesita 3 millones de años. Efectivamente. Eso es lo que el hombre ha llegado a la conclusión que una montaña necesita para ser creada. Pero hay un factor que olvidan, que lo que el hombre necesita 3 millones de años para hacer, Dios lo hace en décimas de segundo. Es que este fósil, es imposible que este animal se haya formado a menos que hayan pasado 500 millones de años. Efectivamente. No es una contradicción con la palabra de Dios, sino simplemente decir, eso es lo que hubiera sido necesario que pasara el tiempo para que esto se formara, pero nuestro Dios así lo hizo. ¿Es que acaso cuando llegó al estanque de Betesda no le preguntó a un hombre, allá hay un pequeño botón de muestra de lo que el tiempo, el factor tiempo no hace? Dios lo hace con otro tipo de tiempo y le dice, ¿cuánto tiempo llevas ahí tirado esperando? Dice, 38 años. Claro, para la humanidad, para el universo, 38 años no es nada, pero para una vida. Hay muchos aquí que no tienen todavía esa edad. 38 años, sí. Levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, el hombre decía, llevo 38 años esperando y probablemente hasta que se curen todos estos, cuando me toque a mí mi turno, tendré 80 o 90 años. Es lo que a ti te hará falta para ser sanado. 90 años, pero yo en segundos te sano y te transforma la vida. Ese es el factor que el ateo no quiere aceptar. El factor de que en Dios no existe tiempo, que Él no necesita millones de años para formar a la raza humana, necesita millones de años para formar un sol, un universo, un firmamento, sino que la palabra de Dios se materializó de tal manera que cuando Él hablaba las cosas cambiaban. ¿Y por qué no siguió creando? Porque dejó de hablar. Y cuando Dios dejó de hablar, la obra cesó. Y a partir de ahora el hombre tiene que ser responsable de sus actos y del cuidado de toda la creación que Dios ha puesto. Por lo tanto, para concluir, Dios le dijo al hombre, yo pondré señales en los cielos, yo pondré lumbreras en el cielo para indicarte, como hemos leído, y quiero volver a leerlo, para indicarte, como dice aquí, las estaciones, los días y los años. Génesis 1:14. Las lumbreras te servirán para señales para las estaciones.
estaciones, para los días y para los años. Es interesante notar que Dios utiliza las estaciones, que son 4, los días y los años, para tratar con su pueblo. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo desciende el Espíritu Santo? Había días establecidos. Dice que murió en la fiesta de la Pascua. Resucitó al tercer día. El Espíritu Santo descendió en otra fiesta, en el día de Shavuot o de Pentecostés. Dice que cuando Él venga pondrá su tabernáculo entre nosotros. Luego el Señor nos está indicando que cuando venga pondrá su tabernáculo. Y pregúntate cuándo se pone el tabernáculo en Jerusalén. Si Dios nos está hablando a través de señales, no te dice concretamente, ¿verdad? Ni el día ni la hora, pero te da señales, te va marcando en el camino. Es como cuando vas al sur, por ejemplo, o al norte, y te dice, bueno, los cristianos, y te pone 70 kilómetros. Y te va indicando por el camino que si sales a esa altura vas a otro lugar hasta que llegas a tu destino. Según vayas por la carretera, puedes en todo momento saber cuánto te falta, cuántos kilómetros has recorrido, cuántos kilómetros te faltan para llegar. Exactamente es igual con la vida cristiana. Según lo que ha ocurrido, mirando atrás, yo sé dónde me encuentro. Y si sé dónde me encuentro, sé lo que ahora me toca ver y lo que no me toca ver. Jesús dijo a sus discípulos, ¿saben cuántos reyes y cuántos profetas quisieron ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo y no lo vieron? David amaba al Señor con todo su corazón, pero no vivió en los tiempos del Mesías. Abraham amaba al Señor con todo su corazón. Dice, y él vio proféticamente este día y lo saludó. Dice, pero no lo vivió. A ustedes se les ha permitido ver cosas que ni David, ni Abraham, ni Moisés vieron. Pero ustedes no estuvieron en el monte Sinaí recibiendo de la mano de los ángeles la Torá. Sin embargo, ustedes están recibiendo otra cosa. Por lo tanto, depende el tiempo, así depende lo que vamos a ver o lo que no vamos a ver. Y por eso tenemos que leer mucho la Biblia, para saber en qué tiempo nos encontramos. Estamos en la recta final. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el último toque de trompeta, en el último llamamiento del Señor a su pueblo. Y dice la Biblia, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Vivimos en una época en la que hay tanto ruido, tantas voces, tantos sonidos, tantas cosas que perturban la atención de la gente, pero sobre todas las cosas a quien tenemos que prestar atención y oído es a la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, les animo a que comiencen a leer el libro de Génesis, un libro muy bonito, un libro muy interesante. No hemos tocado nada acerca de la creación del hombre, pero solamente les digo algo para hacerles también pensar. La palabra costilla no aparece en la Biblia cuando Dios crea a la mujer. No aparece. Eso de que el Señor le sacó una costilla a Adán y creó con ella a Eva, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice que Dios cortó a Adán y le extrajo una parte, y con esa parte dice, venó, construyó a una mujer, construyó a su compañera. Cuando él se despierta y la ve, dice, esto es mío, esto me lo ha sacado de mis entrañas, esto es hueso de mi hueso, carne de mi sangre, hueso de mi hueso y carne de mi carne, y por eso la llamó Javá. Tú eres una parte mía, tú eres la vida mía, pero ahora en otra persona, no opuesta, sino complementaria para mí, ¿no? Y es muy interesante ver cómo a través de eso también el Señor nos da muchos mensajes, pero vamos a orar en esta tarde y darle gracias al Señor por el mundo en el cual Él nos ha puesto. Hermanos, el hombre se ha gastado millones y millones y millones de dólares tratando de ponerse en contacto con otras civilizaciones y con extraterrestres y con otras personas o entes o vidas en el planeta, y nadie se ha puesto en contacto con el hombre. Nadie. Y han lanzado satélites y cohetes y han hablado por aquí y hablado por allá. El único que se ha puesto en contacto y se ha manifestado con el hombre es el Creador. Así que si buscamos la vida y si buscamos respuesta a nuestras oraciones, busquemos en el Señor, porque Él sí que habla y Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya.
Te damos gracias por la creación tan maravillosa que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que vemos es el reflejo del poder de tu palabra. Aún nuestros cuerpos reflejan la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque cada vez que vemos a un pájaro cantar, cada vez que vemos el mar, las montañas, todo lo que nos rodea, es la evidencia de que hay un Dios todopoderoso detrás de cada cosa. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Reconocemos que tú eres el creador del universo. Y a ti te ha placido derramar tu amor y darte a conocer al hombre. Gracias, Señor, porque mandaste a lo más amado, a lo más querido, a tu Hijo unigénito, para que muriera por nosotros, seres humanos pecadores, caídos de la gracia, caídos, alejados de la soberanía de Dios. Pero ahora a través de Cristo podemos reconciliarnos otra vez con Dios. Scared to pass, running on empty, lost in your games. My heart was breaking, yet I took the blame. But something woke up deep in my soul, a quiet whisper that took control. Learned to stand, to hold my own, say goodbye to things I know. Oh, the power I know, it set me free. Letting go of what wasn't meant for me. Found my voice, my strength, my own way to grow. Oh, there's beauty in the power of no. I used to say yes every time they